Queridos hermanos de la senda, reciban ustedes nuestro saludo cordial, muy cariñoso, muy fraternal. Una vez más queremos cumplir la cita con la conciencia para tratar de recordar un poco aquella sabiduría tan hermosa, tan divina, que nos dejaran los maestros de la sabiduría cósmica, como el maestro Yeshua Ben Pandirá, como el maestro Samael, como el maestro Kutumí, como el maestro Moria, como tantos maestros que han venido a este planeta a traernos grandes conocimientos y que nosotros no hemos sabido aprovechar. Es necesario, pues, que tengamos bien en cuenta que la sabiduría cósmica es infinita y es múltiple. Y existen muchos medios de comunicación con la divinidad. Lo que pasa es que nosotros generalmente no hacemos uso de esos medios y preferimos, pues, más bien permanecer aislados, no solamente de nuestro propio ser, sino también de la fuerza universal, divinal, que es Dios en todas sus manifestaciones. A esto tendremos que agregar que la única forma de nosotros poder llegar al ser es por medio de la forma humana. Como elementales no podemos, porque nos falta las diferentes experiencias para formar el alma. Ni como elementales de la naturaleza, ni como elementales del reino vegetal, del reino animal, sino únicamente como seres humanos, por la sencilla razón de que solo con la forma humana se adquiere el centro pensante, el centro intelectual. Sin ese centro intelectual, pues no puede haber una conexión directa con el ser, con la divinidad, porque falta la mente, falta pues la conciencia, falta la razón, falta el análisis, falta el entendimiento, es decir, falta todo, incluyendo el verbo. De manera que hay necesidad de aprovechar, ahora que tenemos esta forma humana, para acelerar el proceso de la comunicación directa con el ser. Existen dos tipos de comunicaciones: la comunicación con el ser y la comunicación con las jerarquías divinas. Una cosa es el ser individual y otra cosa son las diferentes jerarquías. Esas jerarquías pues también tienen sus dependencias, digamos, sus apartados o sus regencias o sus jurisdicciones de mando. Deben saber ustedes que entre las jerarquías del cosmos existen muchas categorías, desde el ángel hasta el Kumará, regente de galaxias, pasando por regentes de planetas, regentes de satélites, regentes de asteroides, regentes de mundos, regentes de soles, regentes de sistemas solares y regentes de galaxias. Todo, absolutamente todo lo que existe en el cosmos está debidamente sincronizado y debidamente, pues, jerarquizado
con una perfección tal que todo funciona como un relojito a la maravilla. Y eso se debe a que uno cree que los mundos son moles, esferas inmensas de tierra o de materia orgánica girando alrededor del Sol. Pero lo que no sabemos es que todo eso es un mecanismo que tiene vida. Y esa vida, desde luego, es infinita. La vida no tiene fin, así como tampoco ha tenido principio. No me estoy refiriendo a la vida individual, sino a la vida cósmica, la vida de los mundos, la vida de las galaxias, la vida de los regentes, la vida de las jerarquías. Todo ese conjunto de piezas maravillosas de esa infinita máquina divinal que conforma la existencia cósmica, tiene una vida que nunca ha tenido principio y como tal jamás tendrá fin, nunca terminará. Basados en eso, es necesario que todos nosotros pues aspiremos a integrarnos a esas jerarquías cósmicas. Algunos hermanos, no me explico pues por qué razón, pero como que no aspiran a llegar nunca a integrarse con el cosmos, con la fuerza del amor universal, con la fuerza de la vida universal, con la fuerza de la fraternidad universal, como que no aspiran. Y resulta que uno debe ser como la hormiga en esos cuentitos que salen para niños, que la hormiga aspira a convertirse en elefante. Uno debe aspirar a llegar al ser y a integrarse al cosmos, porque una vez integrado con el ser, pues ya lo demás le queda de cuenta del ser. Es el ser el que dispone lo que hay que hacer. Pero se necesita que todo el mundo tenga una aspiración, tenga un anhelo, tenga un incentivo, tenga una meta de llegada, que se trace un plan desde ahora mismo. ¿Para qué la existencia humana, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Solo para vivir comiendo papa y trabajando día y noche, bailando, riéndose, durmiendo, caminando, etcétera? Una vida pues rutinaria, pero sin ningún incentivo espiritual, eterno, inmortal, sin ninguna aspiración cósmica, sin ningún anhelo futurista de integración a la divinidad. Esto, si ustedes no han hecho ese raciocinio, si no han hecho ese análisis, pues de una vez inicien ese análisis, a ver, ¿hacia dónde quieren llegar ustedes? ¿Para qué se han propuesto llegar al ser? ¿Para qué han ingresado a esta asociación de estudios superiores? ¿Para qué cumplen la ley divina y la ley de la naturaleza y las leyes sociales? ¿Para qué el sacrificio por la humanidad? ¿Para qué pues las intensas prácticas de vocalización, de meditación, de contemplación, de transmutación, de oración, etcétera? ¿Eso todo para qué? ¿Para qué harían ustedes prácticas teúrgicas? ¿Para qué harían prácticas con la naturaleza? ¿Para qué ustedes trabajarían, o todos nosotros trabajaríamos contra los defectos humanos? ¿Para qué buscaríamos la perfección? ¿Para qué buscaríamos la santificación? ¿Para qué buscaríamos la integración con el ser? ¿Para qué buscaríamos la pureza del verbo, de la mente,
de los ojos, de los sentidos. ¿Para qué? Si no tenemos una meta de llegada, si no aspiramos a algo grande, algo superior, en verdad que no se justifica, pues, que sigamos nosotros como una rueda suelta, como un hobby, pero sin tener un plan de trabajo trazado por la conciencia. ¿Para qué? Es necesario, pues, mis queridos hermanos, que analicemos esta parte que es tan importante. ¿Hacia dónde va usted? ¿Para qué está en estos estudios? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que aspira? ¿A qué aspira? Y yo creo que si analizamos esto bien a fondo, entonces quizá, si alguno tiene aquella manía del fanatismo ideológico, como muchos, ojalá que entre ustedes no exista eso, pero conozco muchos hermanos, no propiamente de este grupo, pero sí de algunos grupos en algunos países, que nunca les interesa la maestría, porque dicen que no reconocen a ningún otro maestro fuera del maestro Samael. Esas gentes no aspiran a nada según eso, porque si no aspiran a la maestría, a llegar al maestro interno, a integrarse con su propio ser, porque no quieren más maestros sino al maestro Samael, entonces yo creo que analizando a fondo esto podemos darle una respuesta a esas personas ignorantes, tercas y fanáticas, que no quieren que hayan más maestros sino el maestro Samael, porque esas pobres gentes no tienen sino una mente así de grandecita, ¿no? Una mente así de pajarito, y esa mentecita tan pequeña pues no les permite aspirar a lo grande, a la divinidad, no les permite aspirar, como dice muy sabiamente el maestro Samael, aspirar a convertirse en dioses. No quieren aspirar ni siquiera pues a la maestría. Y eso es triste y doloroso de esos hermanos que por ignorancia, por estupidez, por un fanatismo absurdo y por demás estúpido, no quieran nunca que hayan más maestros, y como tal pues al no querer que haya más maestros no les interesa a ellos la maestría. Y eso es absurdo. Hasta el más pequeñito, desde el más pequeño al más grande, desde el menos ilustrado hasta el más intelectual, todos debemos aspirar a llegar al ser y a seguir desarrollando la conciencia no solamente universal, sino la conciencia cósmica, y luego integrarnos al cosmos. Es decir, una vez integrados al ser, desde luego integrados al ser, estamos integrados al cosmos, pero el ser será ya el que comienza pues esa gran revolución, y nosotros seríamos ya uno solo con el ser, y estaríamos integrados a las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Estaríamos integrados prácticamente con el Padre Cósmico Común, porque el que se une a Dios en sus diferentes partes autónomas, como es la del Padre, la del Hijo, la del Tercer Logos, la de la fuerza femenina divinal, la del Maestro Interno, la fuerza del Caón, o sea, el cumplimiento estricto de la ley, etc. Pues de hecho queda unido a las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, y como tal queda formando parte del Padre Cósmico Común. Eso es aspirar a lo grande. ¿Por qué, si somos microbios humanos, por qué no aspiramos a salir de ese estado, a dejar de ser microbios humanos y convertirnos en almas, y después de ser almas convertirnos ya en maestros, y después de maestros pues convertirnos en arcángeles y seguir la escala
serafines, querubines, cumarás, llegar a ser paramartasayas y por último convertirnos en dioses. ¿Por qué no aspiramos a eso? ¿Quién nos lo puede impedir o prohibir? Para eso lo único que hay que hacer es cumplir la ley estrictamente, todas las leyes, la ley de nuestro propio ser, la ley de nuestra propia naturaleza y de la naturaleza y del cosmos, la ley de los hombres, la ley del amor, la ley de la pureza, la ley de la dignificación, la ley del respeto recíproco, la ley del trabajo. Todas esas leyes, si las cumplimos, es el único requisito indispensable para llegar al ser, el único requisito para integrarnos con la naturaleza y el cosmos. Esto, desde luego, solo lo pueden entender las personas que no tengan ese fanatismo absurdo de identificarse con un jerarca. ¿Qué tal que cuando llegó ese gran maestro de maestros, Yeshua ben Pandiray, tomó cuerpo, que se llamó Jesús de Nazaret? ¿Qué tal que en ese tiempo nadie hubiera aspirado pues a convertirse en maestro o a estudiar esa sabiduría, a profundizar, a avanzar? Y sin embargo, muchos de esos discípulos avanzaron, pero de verdad, hasta llegar a la maestría. Nunca se fanatizaron. Lo que fue Pablo, Pedro, Juan, Mateo, pues todos esos escritores de los evangelios y de las diferentes epístolas que conforman el Nuevo Testamento, de hecho, siguieron la doctrina que es la misma que seguimos nosotros, la doctrina del Cristo cósmico. ¿Y a dónde se fueron? Hoy en día son nuestros guías, son la guía espiritual de la humanidad cristiana, porque todas sus grandes verdades, sus conocimientos debidamente diluidos en la Biblia, quedaron para que nos sirviera de guía, de foco luminoso, de luz espiritual, para entender los grandes misterios de la vida y de la muerte, los grandes misterios del bien y del mal, y los grandes misterios que están más allá del bien y del mal. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a hacer una reflexión. A ver, ¿a qué aspiramos nosotros? ¿Aspiramos únicamente a vegetar aquí? ¿A vivir por vivir? ¿A estudiar, a leer unos libros? ¿A aprendernos muchas cosas de memoria? ¿A oír muchas conferencias y a oír muchas prácticas? ¿O vamos a hacer un plan de purificación, de limpieza, de renunciaciones, de juramentaciones, de quema de imágenes? ¿O vamos a hacer un plan de meditación, de contemplación, de vocalización? ¿O vamos a hacer un plan de expansión de la doctrina, de enseñanza al prójimo, de integrarnos a la fuerza universal del amor? ¿Cuál de todas estas cosas nos interesa? ¿Para qué? ¿Por qué? Ese análisis, esa reflexión, es bueno que la hagamos con el fin de que cada uno de ustedes defina su propia situación psicológica, espiritual, moral y, por qué no decirlo, pues su situación actual de trabajo. Es necesario que al hacer el análisis, al hacer la reflexión, cada cual se decida si quiere seguir como criatura humana solamente, si quiere llegar hasta comienzos de una etapa, o si quiere renunciar al mundo con todas sus secuelas, sus secuencias, con todas sus bellezas materiales,
con todos sus placeres, con todos sus halagos, o si más bien quieren, por ejemplo, intelectualizarse o intelectualizar la enseñanza, ser un gran erudito, aunque por dentro se sienta la persona vacía, hueca, porque entre otras cosas yo conozco personajes que hablan a la maravilla, hablan pero bellezas, sin embargo en el fondo no son nada de lo que hablan, de lo que dicen ser o de lo que aparentan. Yo conozco personas así. Entonces ustedes deben ser sinceros, totalmente sinceros consigo mismos. Con esto queremos decirles que esa sinceridad es con su propia conciencia, no con ninguno de nosotros. Porque yo les puedo engañar a todos ustedes, haciéndome pasar por el gran santo, por el gran hombre culto. Pero a mi real ser, al Dios interno que está dentro de mí, a mi propia conciencia, no la puedo engañar. Es decir, yo mismo no me puedo engañar, ni autoengañar. Eso mismo pueden hacer ustedes. Cualquiera de ustedes se puede autoengañar a sí mismos, digo, a engañar a los demás, pero no autoengañarse a sí mismo. Porque eso es como un dolor de estómago. El único que lo siente es el que lo tiene. Los demás presumen que tienen un dolor, pero no sienten nada. Con esto quiero decirles que el único que sabe cómo va internamente es cada cual. Cada cual. De modo que aquí no se puede fingir a nuestra propia conciencia, no se puede engañar a nuestro propio ser. Se podrá engañar a los demás, pero no a nuestro propio ser. Pues yo conozco personas así, que aparentan una cosa y no son, pero nada de lo que aparentan. Completamente huecos, hacen todo lo contrario. Pues ojalá que ustedes lleguen hasta allá, a ese fondo psicológico de no ir a autoengañarse consigo mismo y determinar cuál es la meta que persigue cada cual, hasta dónde aspira a llegar. Vamos a hacer esa reflexión aquí. Yo iré más o menos preguntando y ustedes se van respondiendo a sí mismos para hacer un corto ejercicio solamente de reflexión. Como primera medida, vamos a integrarnos con nuestro propio ser. Ya sabemos todo. Lo primero, cerrar los ojos. Segundo, colocar las manos mirando hacia arriba sobre las piernas. Tercero, aquietar la mente, desocuparla, venirnos de donde estábamos y despertar aquí y ahora, situarnos aquí en este lugar. Luego, identificarnos con nuestro propio Padre que mora en secreto. Está, desde luego, en su centro de gravedad, que es el cerebro. Es de color amarillo oro. Nos da la sabiduría. Ahora nos integramos con nuestro Cristo interno. Mora en nuestro corazón. Es de color azul violeta y nos da el amor y el entendimiento hacia la naturaleza y hacia el prójimo. Es decir, nos da el amor para interpretar que Dios está en todas las criaturas vivientes. Ahora nos integramos con el Sacratísimo Espíritu Santo, el tercer Logos. Es de color púrpura. Nos da la fuerza
esa fuerza maravillosa que es la que nos permite a todos enfrentarnos a todas las entidades egoicas que llevamos dentro de sí. Todos estamos integrándonos al ser. Nadie se duerma. Tengan dominio sobre sí mismos. Nadie se duerma. Estamos integrándonos con el ser. Estamos integrándonos ahora con el tercer logo, el Sacratísimo Espíritu Santo. Ahora nos integramos con la bendita Madre Cósmica, individual, o sea, la bendita Madre Kundalini. Ella es de color blanco inmaculado. Nos da el despertar de la conciencia. Nos da el entendimiento femenino, es decir, el motivo por el cual sentimos amor por la pareja, por la mujer. La mujer siente amor por su pareja, su marido, el hombre. Todo esto es bueno que lo vamos entendiendo, que las vibraciones de Dios nos hacen pues entender todos estos aspectos que son de diferente configuración espiritual. Ahora nos identificamos con nuestro maestro interno, aquel que está desde el sagrado sol absoluto solar o desde el sagrado absoluto solar, esperando que su hijo, hombre o mujer, perfeccione sus centros, sus sentidos, su alma, su mente, su verbo, para descender él a tomar posesión de ese vehículo humano y hacer su gran obra. Esto se llama integrarse el maestro interno a su bodhisattva. Ya integrados con nuestro propio Dios interno, vamos ahora sí a hacer las preguntas. A usted pregunto, hombre o mujer, ¿a qué aspira usted a llegar? ¿A un estudiante normal, común y corriente solamente y pasar su vida ahí? ¿O avanzar en las renunciaciones absolutas, terminantes, contra todo lo egoico que haya dentro de usted? ¿A jurar ante el cielo y ante los maestros del invisible y ante su propio Dios interno que jamás nunca volverá, por ejemplo, a la fornicación, al enamoramiento de la mujer ajena o del marido ajeno, al adulterio, a la deshonestidad, al qué dirán, a hablar mal de su prójimo, a sentir odio por sus semejantes, quien quiera que sea? ¿Está usted, hombre o mujer, dispuesto o dispuesta a enfrentarse a esa legión egoica que tiene cada cual o que tenemos por amor a su propio Dios interno? ¿O apenas está dispuesta a enfrentarse a los egos más suavecitos, como por ejemplo al ego de la navegación interplanetaria, como al ego de la navegación submarina, a egos que no tiene en sí, y en cambio a los que tienen gordos, como al ego carnal, como al ego de la codicia, etcétera, de la ira, del orgullo, del odio? A eso sí deja para mañana. ¿Por qué? Reflexione en esto que le pregunto. Si en algún lugar escuchan esta conferencia
espero sinceramente que le dediquen el tiempo necesario a escuchar esta conferencia, porque aquí estamos abriéndole a usted el telón de los diferentes caminos ilusorios de la iniciación, de los diferentes caminos reales de la iniciación, de las diferentes posiciones del iniciado frente a su propio Dios interno. Es decir, la multiplicidad de factores que intervienen en la iniciación de la criatura humana. ¿A cuál de esos niveles aspira usted a llegar? ¿O por el contrario, usted aspira a llegar a la iniciación cósmica, a integrarse a su maestro interno y seguir hacia arriba hasta llegar a las alturas de integración con la naturaleza y el cosmos? Es bueno que los hermanos que escuchan esta conferencia en algún lugar del mundo se den cuenta que el fanatismo ideológico es el que hace cometer la torpeza a muchos hermanos de decir que no les interesa la maestría, no les interesa la integración con su propio ser. Todo aquel que se integre a su maestro, a su Dios interno, a su Padre que mora en secreto, a su Cristo interno, al tercer logos, etcétera, de hecho, quiera o no, es un maestro. Y si no les interesa la maestría, ¿qué les interesa hacer entonces? ¿A qué podrán aspirar estos pobres hermanos de la senda? Pobres criaturas. Ojalá que ninguno de ustedes se quede en ese remanso de la iniciación y no profundice a sacar las gemas preciosas allá en el fondo de su propia conciencia, que es donde está el real ser, su propio Dios interno. Ya cada cual tiene su propia respuesta, la respuesta a dónde quiere llegar, a qué nivel quiere llegar. ¿Les interesa la maestría? ¿No están en el camino del fanatismo ideológico de que no quieren que haya sino un solo maestro? ¿Y los demás maestros que han venido al mundo qué? ¿Y los demás maestros que aparecerán ahora en la era de Acuario qué? ¿Y los demás maestros que aspiramos nosotros a que salga de esta cosecha de hermanos y hermanas que estamos preparando qué? He ahí pues un interrogante. Prepárense, queridos hermanos, para que ustedes mismos se tracen su propia meta y que hoy, en esta conferencia, en este día, quede definida su conciencia, su meta de llegada, su propio derrotero. ¿Cuál es la finalidad que persigue al estar en estos estudios? ¿Hasta dónde aspira a llegar? Respóndanse ustedes mismos. Esta es una reflexión urgente, necesarísima, inaplazable, porque muchos hermanos seguramente no se han detenido a pensar en esto. ¿Qué les interesa? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué están aquí? ¿A qué nivel les interesa llegar? Eso de uno subestimar su propia capacidad es rendirse sin hacer el primer tiro, como el soldado que se rinde sin hacer el primer tiro. Eso sucede al iniciado que no aspira a llegar a su maestro interno, que no aspira a la maestría porque no quiere que haya más maestros. Es absurdo. Esto solo lo dicen aquellos hermanitos ignorantes que realmente da pesar, nos da mucho pesar de ellos. Y para ellos estamos grabando este cassette, para que de una vez y para siempre sepan que es absurdo el hecho de no aspirar a llegar a su propio maestro interno, por el fanatismo de que no quieren sino un solo maestro. ¿Qué les parece, queridos hermanos, este atropello prácticamente a su propia
pues, a su propio desarrollo conscientivo. ¿Cuándo podrán desarrollarse estos hermanos como maestros o como almas universales? Dejamos pues esta inquietud para que ustedes la definan. Si les interesa definir una meta, si les interesa ya trazar un plan de trabajo, y para que lo hagan de una vez. Ya estando en la mente de ustedes esta idea, entonces ahora vamos a terminar el ejercicio y a regresar aquí a este plano físico. Abrir los ojos todo el mundo. Vamos a hacer un ejercicio, un corto ejercicio, ponernos de pie todos. Sentarnos otra vez. De nuevo ponernos de pie. Estirar los brazos hacia los lados, hacia arriba, hacia el frente, hacia atrás. Otra vez sentarnos. Bueno, muchas gracias. Discúlpenos, pero habían hermanos ya con un poco de sueño. Cada cual supongo que ya trazó su propia meta, definió su propia situación. Yo sé que hay hermanos que desde hace años han definido su situación y ya saben a qué atenerse y a dónde aspiran llegar. Pero hay otros que todavía no se les ha ocurrido. ¿Cuál es el plan de trabajo que vamos a seguir ahora? Hemos sido amplios en trazar las diferentes técnicas, en entregarles los suficientes aspectos de trabajo, y hemos querido que sea completo el trabajo de vocalización, de meditación, de reflexión, de trabajo en el tercer factor de la revolución de la conciencia, la preparación para servir a nuestro prójimo, la renunciación a los defectos, la expulsión de los defectos, la juramentación del cumplimiento de esa renunciación, la quema de imágenes. También hemos sido explícitos en el medio de oración, el medio de comunicación con su propio ser y con las jerarquías. Todo esto lo hemos hablado claramente. No podemos nosotros quejarnos de que nos faltan elementos de juicio, que nos faltan herramientas de trabajo, que nos faltan técnicas o prácticas. Tenemos 100 conferencias. En 100 conferencias es mucho el trabajo que le hemos entregado. Son muchas las prácticas y muchas las técnicas. Entonces no podemos decir que nos faltan herramientas de trabajo. No, por el contrario, hay mucha riqueza de instrumentos para abrir nuestro propio camino hacia nuestro propio ser. Lo importante pues es que ustedes pongan en práctica todas las técnicas que hemos entregado. Pongan en práctica la renunciación, pongan en práctica el amor universal a nuestro prójimo, la renunciación al qué dirán, la renunciación a la crítica, la renunciación al odio y a las habladurías contra nuestro hermano, sea iniciado o no lo sea, la renunciación a señalar y a juzgar con el verbo, con el pensamiento. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para aspirar a que un día nuestro propio ser pueda morar en el corazón y acá, en el cerebro, en la mente, en la conciencia, y que entonces sintamos en el alma, en lo profundo de la conciencia, amor por aquel que nos odia, y que si una persona nos diera una palmada en la cara, no sentiríamos ni la menor molestia ni ofensa. Eso es la purificación ya del alma. Eso es ya la manifestación plena del ser. Y para esto les voy a dar un consejo.
Nunca se sientan ustedes importantes. Nunca crean ustedes que valen nada. Cuando uno se siente que es una triste hoja seca, tirada en el camino, cuando alguien lo pisa, es una hoja seca que nada vale. Una colilla de pucho de cigarrillo tirada, alguien lo tira, es un triste pedazo ahí de nada, que nada vale. Cuando uno se siente así, un don nadie, un don nada, entonces no tiene problemas con el qué dirán, ni con los insultos, ni con los odios. Porque llega una persona y le dice cuántas cosas se le ocurren. Y uno dice, no, pero sí, yo soy mucho más de eso que me está diciendo. Es que yo no soy ni... Bueno, yo no soy nada. Entonces, ¿qué? Pero este hombre está dedicándome mucha atención y diciéndome muchas cosas, cuando yo no soy nada, 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 nada. Entonces puede decirme todo lo que quiera, que como yo no soy nada. Cuando uno tiene esa creencia y esa posición, no sufre, no sufre. Pero cuando uno cree que vale algo, cuando uno se autocalifica del gran personaje y alguien lo mira mal o le dice usted es una porquería, ¡guau! Enseguida uno se siente, ¡ay, pero mire lo que me ha dicho! ¿Cómo le parece que diciéndome que yo soy una porquería? ¿Hasta dónde? No sé qué. Claro, porque como se cree que vale mucho, entonces el ego que es el ego del orgullo, el que cree que vale, es el que se resiente. Si nosotros leemos la historia sagrada, la Biblia, nos damos cuenta que Jesús el Cristo ha sido el que más ha sufrido en el propio pellejo insultos, azotes, injurias. Y él no se le daba, pero nada ni esto. Lo mismo le importaba una cosa que otra. Porque como no tenía egos, el alma no siente nada. Quien siente es el ego. El ego es el que se ofende, el que se molesta. El ego es el que se resiente. Pero el ser no. Por el contrario, el ser le da pesar. Yo siempre les he dicho esto aquí, les he recordado aquellas palabras. Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre se lo he recordado. Porque es una frase lindísima. Porque todo aquel que viva con el ser en su corazón y en su mente, siempre tendrá que decir eso. A aquellos que le ofenden y a aquellos que le laceran. Pero cuando la persona en sí se considera como una hoja seca, nunca le ofende nada, porque eso es uno en sí, una hoja seca. Ahora entenderán ustedes por qué el maestro insiste en la muerte de la vieja personalidad. Cuando la personalidad ha muerto, entonces ha nacido la nueva personalidad del ser. Y esa vieja personalidad le pueden decir todo lo que sea. Ustedes han visto alguna vez a un muerto que lo insulten y el muerto se levante del ataúd y diga, oiga, ¿usted por qué me insulta? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Verdad que no? Un muerto no habla. Cojan ustedes a un muerto que esté en un ataúd, insúltenlo y díganle cuántos son 5. A ver qué les dice el muerto. Nada, está muerto. Un muerto no habla. Pues cualquiera que se la dé de muy muerto. Ah, no, yo no tengo defectos. No es sino que le hacen hasta para vender. Y uno no le da importancia, ni siente molestia por el verdugo, ni siente odio, nada. Dele gracias al cielo y diga, Padre mío, gracias por permitirme esta gran felicidad de no sentir nada por el que me ofende o me hiere o me lacera. Pero cada vez que ustedes sientan cositas así un poquito por el hermanito que le dijo esto o aquello, póngase las pilas, porque va mal, va mal. Es el mejor termómetro analizar uno cuando le ofende porque la esposa le dijo esto, o el hermano tal cosa, o el compañero tal otra cosa, o el desconocido tal cosa. Póngase las pilas si se siente herido, si siente sentimiento, si siente cosas, porque va mal.
¿Cuándo va bien? Cuando no sienta nada, ni por lo que le digan, ni por lo que le hagan, ni por lo que las ofensas o el que dirán. Nada, nada, nada. Entonces, dele gracias al cielo y diga, voy bien, porque el ser nunca le molesta nada de lo que hagan contra él, nada. El que le molesta es el ego. De ahí que cuando un maestro está trabajando en la gran obra, ese maestro, ese bodhisattva, por el contrario, en lugar de terminar cansado, todo lo contrario, termina lleno de fuerza y con una energía tremendísima. Yo me acuerdo una vez en México, se hizo una reunión internacional y fueron como 1000 personas. Y entonces el maestro nos llevó a un campo muy bonito de pinos y allá dijo, voy a hacer curaciones. Con las manos hacia el sol, hizo unas invocaciones y curó a mucha gente. Algún señor que tenía un dolor en un brazo hacía como 10 años, lo habían visto todos los médicos, y él llegó y le puso el brazo, maestro, tócame este brazo, y el maestro le hizo así y se alentó, lo alentó. A otros les curó cosas que tenía hacía muchos años, a otros les curó la cabeza, el estómago, dolencias, en fin. A otros no los curó porque eran cosas de ley, y usted sabe que cuando está la ley de por medio, el karma, no hay curación. Nadie puede curar eso, ni el propio Dios, porque Dios no se mete a interrumpir la ley. Y entonces, cuando ya terminó, pues yo siempre andaba en el carro con él porque yo era una especie como de escolta, como de guardaespaldas. Y entonces le dije, maestro, usted debe estar cansado. Dijo, ¿cómo que cansado? ¡Ja! Ahora es que estoy, pero como si acabara de levantarme lleno de energía y de fuerza. Y entonces me dio una explicación muy amplia, que cuando el ser está plenamente manifestado, trabajando con todas las de la ley, el bodhisattva termina lleno de energía, de fuerza, de belleza espiritual, de satisfacción, es decir, de una felicidad interior muy, muy deliciosa. Pues eso lo hace el ser. Y eso es lo que nosotros debemos sentir cuando estemos trabajando duramente contra el ego. Sentir esa dicha y esa felicidad cuando alguien nos insulta, cuando alguien nos hace alguna mala jugada. Sentir mucho amor por ese hermano y no darle importancia. Yo quiero contarles alguna anécdota así de abuela, a grosso modo. Muchas veces llega un hermano y me desprecia, ¿no? Hola, Villegas, ¿cómo te va? Y me da una palmada por aquí. ¿Qué has hecho, hombre Efraín? ¿Qué me cuentas? Muy bien, hermano, muy bien, gracias. Y entonces algunos hermanos se molestan y dicen, ve, y este hombre, ¿por qué no le dice a usted maestro? Porque es como medio irrespetuoso. Digo, no, pues porque él es mi amigo y él me trata así. Y sigo yo insistiendo en darle la enseñanza, Y al año y medio estoy yo insistiendo, y a los 2 años insistiendo. Y hay veces que ni me da el saludo. Hola, adiós. Entonces mi esposa se ha dado cuenta de eso y muchas veces me dice, ay, pero usted sí tiene paciencia, Dios mío, con ese señor, ¿hasta cuándo? Le hace desprecios y hasta sátiras le echa, indirectas, y usted siempre sigue insistiendo. Y digo yo, claro, porque él no tiene conciencia de lo que hace. Yo sí tengo conciencia de lo que quiero hacer con él. Si él tuviera conciencia de lo que hace, no lo haría, pero a mí me toca tener esa paciencia que aparentemente parece indelicadeza, parece como si uno fuera indelicado, tolerarle tantas torpezas indirectas, sátiras, desprecios, etc. Pero resulta que eso no me importa, a mí eso no me interesa en absoluto lo malo que esa persona haga, no. Lo único que me interesa es que me abra un pequeño huequito, una endijita, para lograr, pues, penetrar con la sabiduría de mi propio ser. Y cuando ese hermano ya abre un poquito la puerta y yo puedo entrar, entonces me queda la gran satisfacción, la dicha grande, después verlo en el sendero, en la senda, y decir, vea, después de 2 años de
de intensa paciencia, mire cómo ya tengo la dicha de ver un alma en el camino hacia Dios. ¿Por qué? Porque a mí no me ofenden las sátiras, ni los desprecios, ni las molestias, ni nada de eso. A mí no me interesa eso. Yo, francamente les digo que eso a mí me tiene sin cuidado, sin cuidado. Pero hay hermanos que sí se resienten y sufren y hasta lloran y se lamentan porque les han dicho, porque les han hecho, porque los han despreciado. Ese es el ego, mis queridos hermanos. Cuando ustedes sientan eso, que un enemigo los ofende y los mira mal y se ofenden, póngase las pilas y métale candela al ego porque va mal. Es el mejor termómetro. Quiero que anoten bien esta partecita de la enseñanza. Es el mejor termómetro de la conciencia, pues medir uno la delicadeza, el ego de la delicadeza, el ego del resentimiento, el ego del qué dirán. Esos egos aparentemente son pequeñitos, pero no hay tal pequeñitos, son monstruos inmensos que hay que renunciar a ellos y hay que hacer caso omiso. Cuando uno ya se siente en esa posición de que no le duele, ni le molesta, ni le ofende, los desprecios, las sátiras, las malas miradas, entonces diga, bueno, gracias a Dios, pues yo ya creo que mi real ser está teniendo piedad de mí, porque ya no sentí molestia, ya no, eso no me molesta, eso ya no me causa, no me hace ni cosquillas. Esto pues, ténganlo en cuenta de ahora en adelante. Entonces, no olviden, hemos visto hoy especialmente la definición hasta qué nivel les interesa llegar. Hemos visto también que el ser humano debe sentirse como una hoja seca, no autocalificarse ni darse importancia, sino todo lo contrario, hacer de cuenta que uno no vale nada, que es un don nadie, y cuando se sienta en esa forma no le ofenderá nada ni le molestará nada, porque también hemos visto que ningún muerto habla, ningún muerto se defiende. Aquellos que se defienden y que le tienen el ego y la delicadeza, ay, mire lo que me dijo, ay, pero que es que ofenderme, ay, pero que es que no sé qué, diga, voy mal, estoy pésimamente mal, debo ponerme las pilas porque no estoy haciendo nada. Y entonces, pues, acuérdense en que los muertos no hablan. Ofendan a un muerto y díganle todo lo que quieran, y verá que el muerto ni se levanta de su ataúd, ni protesta, ni nada, nada, nada. Eso tenemos que ser todos nosotros, muertos. Es decir, el ego, claro está. El ego, que es el que protesta, debe estar muerto. ¿Han entendido, queridos hermanos, esta enseñanza? Sí. Bueno, me alegra mucho. Dios quiera que quede grabada en la conciencia de ustedes esta enseñanza. ¿Están despiertos aquí y ahora? Sí. Bueno, despierten, porque necesitamos integrarnos siempre a toda hora con el ser, integrarnos siempre con la naturaleza, con el cosmos, con los hermanos, con todo, estar siempre en todo, que todos sean parte de uno y uno estar en todos. Eso es, pues, trabajo de instante en instante en la gran obra del Padre. Queridos hermanos, vamos a terminar esta conferencia porque necesitamos darle la palabra para si alguno quiere formular alguna pregunta, pues con mucho gusto la vamos a responder. Hasta aquí mis palabras. Cedo la palabra a todos ustedes para el que quiera hacer alguna pregunta con mucho gusto. A ver, hermano, venga aquí, haga la pregunta aquí al aparato para que quede grabada, porque este cassette seguramente irá a muchos países. Muchas gracias, maestro, por darme la oportunidad de hacerle una pregunta. Quisiera preguntarle, yo considero que hay a veces personas que criticándonos o hablando mal de nosotros nos perjudican. Yo no sé si estoy equivocado. Entonces, cuando uno descubre eso, que una persona nos está perjudicando con sus cosas malas que habla de uno, ¿cómo uno debe de actuar ante esa persona de una manera, ¿verdad?, delicada, hacerle ver que me está haciendo daño y decirle la verdad, hacerle ver que él me está perjudicando? Gracias. Bueno, pues mire, querido hermano,
Uno nunca puede modificar a otro si el otro no quiere. ¿Cómo puede uno decirle a otro, mire, usted tiene que actuar así, quiera o no quiera? Y usted no vuelve a hablar esto de mí porque yo no se lo permito. ¿Quién es uno? Y ese hermano dice, ¡bah! Ni más faltaba que este hombre me venga a dar a mis órdenes. Y entonces más se larga a rajar de uno y hablar y hacerle daño. Pero a uno le hace daño si uno quiere. Mire usted, le voy a contar. A mí me metieron a la cárcel, me desprestigiaron en periódicos, por la radio, por todas partes. ¿Qué fue lo que no me hicieron? ¿Y qué daño me hicieron? Ninguno, nada, porque eso a mí no me importó, ni me molestó, ni me hirió, ni nada. Yo simplemente no hice caso. ¿Quiénes se hicieron daño? Ellos, porque ellos tienen su deudita pendiente, su cuentecita ahí la tienen quietecita para que la ley a su tiempo pues los llame a cuentas, porque juzgaron a un hombre totalmente inocente de toda culpa. Sin embargo, a mí no me molestó eso. Ellos creyeron que me habían hecho gran daño, pero no, ningún daño. Cualquiera de ustedes, bueno, no de ustedes, pero cualquier persona que quiera hacerme daño a mí hablando y acusándome, pues me puede acusar de todo lo que quiera. Como yo seré inocente ante los ojos de la divinidad y tengo un ser que responde por mí, que es mi Padre que mora en secreto, pues nunca me hará daño porque nadie le va a creer esos cuentos, porque todos me conocen. Entonces, ¿en qué forma me pueden hacer daño? Un negocio. Hombre, cuando más me dañará un negocio donde me iba a ganar 1.500 o 5.000 o 50.000 dólares. ¿Y eso qué? Los dólares están hechos y si no me llegaron, bueno, porque no me convenía, porque no eran de ley. Porque lo que es de ley, no hay ser humano que se atraviese o que pueda quitarlo. No, señor. Entonces explíqueme, ¿en qué forma me podría perjudicar? Que me pega unos cuantos tiros. Bueno, eso, si la ley lo permite, se podrá hacer. Y lo más que hace es desencarnarme y ya. Es decir, no hay ninguna causa por el cual lo pueda uno perjudicar. Solamente cuando uno le da importancia y se resiente y se llama a molestia, entonces lo perjudica, pero no es porque el hermano lo perjudique, sino porque uno quiere hacerse el perjudicado. De manera que entonces nunca uno, pues, en esos casos debe llamarse a perjuicio. Caso muy diferente, y quiero que me lo entiendan, cuando ya es por un ser amado, ahí sí ya hay que acabar con eso de que no nos perjudica, porque ya no es a uno ni es con palabras, sino con hechos. Y cuando es con hechos, voy a ponerle un ejemplo. Si a mí llega un tipo y me insulta y me calumnia y me hace todo, bueno, ¿y eso qué? Nada me está haciendo, nada. Entonces ya pasó, yo no le hago caso, y el hombre se fue, me insultó, hizo todo lo que quiso, pero al fin y al cabo, como yo no le hice caso, pues no me hizo daño. Pero vamos a poner otro caso, que llegue yo y vea a un hombre que quiere forzar a mi esposa, quiera violarla o atropellarla, y que yo me ponga de muy santurroncito ahí, mire señorcito, no le haga daño a mi mujercita. No, señor. Ahí sí me toca actuar como hombre, de hombre a hombre. Y es un delito cuando uno puede defender al ser amado y no lo defiende, por el falso concepto y el fanatismo absurdo de no hacerle daño al Señor ese. ¿Qué tal? Que en las barbas de uno, y uno teniendo, por ejemplo, un garrote, o un machete, o una piedra o algo, deje que abusen de la esposa, y uno con un Cristo ahí, vea por este cristico, no le haga daño a mi esposa. No, yo si tengo un palo, yo le parto el palo en la cabeza, y si se murió, se murió, y si no, pues yo lo que me interesa es quitarle a ese hombre a mi esposa y defenderlo. Pase lo que pase. ¿Y no coge karma otro por hermano? Por romper la cabeza, ¿no? ¿Qué coge más karma si deja?
atropellar al ser amado. Ese sí es un karma gordo. Ese sí es un karma gordo. Mire, les voy a contar una anécdota que me contó el maestro Samael. Una vez habían dos reyes que vivían en pugna. Y entonces uno de los reyes hizo un estudio de religiosidad y se convirtió en santo. Y reunió a su pueblo y dijo: señores, todas las armas vamos a tenerlas, pero nunca las usaremos contra nuestro prójimo, jamás. Y entonces el otro rey le anunció: voy a tomarme el reinado suyo. Y se vino con todo su ejército. Y había el general del rey, le dijo: su majestad, tengo a todos los hombres listos para defender el reinado. Dijo: no, nada de eso. Espérese, yo voy con la bandera de la paz. Y fue donde le mandó a decir al rey que él quería la paz. Y entonces el otro rey dijo: no, yo no quiero la paz, yo quiero conquistar ese reinado. Y se mandó el otro. Y le decía al general: general, viene el rey, vamos a defenderlo. Y dijo: no, un momento, no. Vamos a depositar las armas y a estarnos quietos, porque eso es un delito. Y yo no quiero echarme karmas ni echarle karmas a mi pueblo. Y llegó el otro rey. Y ¡brum!, se mandó. Abusaron de todas las mujeres, se robaron todas las damas, se robaron todos los bienes, mataron gente, acabaron con todo. Y dice que entonces llamaron al rey ese inmediatamente al Tribunal de Justicia y lo decapitaron instantáneamente por el delito de alta traición y de cobardía. Y le dijeron: usted había podido salvar a su pueblo, salvar a todas esas damas que hoy pues han perdido su honor, su dignidad, y otros han perdido su vida. Y de una vez lo decapitaron y lo mandaron al 9º círculo dantesco de una vez, ya, con todos los que cometieron el delito de cobardía. ¿Qué pasó con eso? Que si él hubiera enfrentado a ese enemigo, pues al menos hubiera cumplido ante la justicia con defender a su pueblo. Por eso es mejor morir peleando antes que vivir arrodillado. Eso de uno echarle que la culpa al karma, que por el karma, ay, yo no voy a hacer nada con este hombre porque el karma. No, el karma es cuando se comete una injusticia. Pero cuando uno va a defender al ser amado, que vayan a matar a un hijo, por ejemplo, y uno con un palo, con un revólver o con algo, y que uno lo deje matar porque no puede, ¿cómo va uno a agredir al otro? Hombre, ni más faltaba. Eso se lo cobran triple. Si uno va a pagar un karma porque le rompe la cabeza a un hombre que va a abusar de su esposa, pagará 10 veces más ese karma si no lo hace. Porque primero está la dignidad de los seres que el Padre le ha confiado a su vigilancia para que sean su compañera o su compañero. Y es mejor que la esposa de uno vaya a la tumba a depositarle flores porque murió por defenderla, o que aplaste su mente contra la reja de la cárcel a decirle cosas lindas, ¿no? Y a bañarle el pecho con sus lágrimas de agradecimiento porque la salvó. Está en la cárcel, pero por salvarla. Y no que tenga que decir: ese sinvergüenza que está debajo de la cama, muerte, miedo, dejó que me atropellaran. Y tener uno la cara, el cinismo, no podría darle la cara nunca a su esposa, sabiendo que uno por cobarde y por sinvergüenza permitió pues que cometieran atropellos contra su dignidad. De modo que en eso, queridos hermanos, jamás sean débiles ustedes ante la defensa de su ser amado. Juéguense la vida, que la ley siempre defiende a aquel que es valeroso en defensa del derecho a la vida. Una cosa es el fanatismo y otra cosa es pues el cumplimiento de sus deberes con el ser amado. Esto que quede bien claro, y gracias, querido hermano, por darme la oportunidad de dar esta explicación, porque hay muchas personas que confunden pues
la defensa de los derechos a que le es permitido al ser humano, lo confunde con el karma y con el fanatismo y con la cobardía. Eso que quede claro. Cuando se trata de defender uno al ser amado, a su hijo, a su esposa, a su padre, a su madre o a sus hermanos, juéguense la vida y no importa lo que tenga que hacer, pero jamás cometan el delito de cobardía, porque serán llamados a juicio por ese delito de cobardía y por el delito de alta traición, porque eso es traicionar, como el rey ese, que traicionó a su pueblo con la falsa bandera del fanatismo de que no había que hacer nada y dejó que barrieran y acabaran con su pueblo. Esa anécdota me lo contó el maestro con muchos más detalles, pero yo no me acuerdo de los demás detalles que son muy bonitos. Es una historia lindísima, ¿no? De manera que entonces, pues así le respondo la pregunta al hermano que me la hizo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, hermano, rapidito porque nos va... Maestro, quiero aprovechar la oportunidad para hacerle la siguiente pregunta, aunque breve. ¿Por qué es que un iniciado en la vida cómoda no gana iniciaciones? Es decir, ¿por qué no la provoca? Bueno, muy bien. ¿Entendida la pregunta, maestro? Sí, cómo no. Gracias. Bueno, yo quiero que sepan ustedes que el mundo tiene muchos halagos para enredar al hombre y no permitirle que busque la iniciación. Y entonces, pues generalmente toda persona que tiene muchos millones, pues no le queda tiempo para la iniciación, no le queda tiempo. Y siempre busca una disculpa. No, yo no tengo tiempo para asistir a esas cosas, no puedo. Muchas veces van a la casa a dictarle una conferencia y él está con el reloj pendiente. Bueno, tengo una cita, apúrele, acabe esa conferencia porque tengo una cita a tales horas. Y por aquí le entra y por acá le sale porque él está en sus negocios, está en su problema, está en su lío. Y pierde el tiempo aquel que vaya a dictarle la conferencia a su casa. Y si va a venir a una asociación, pues tampoco, ahí sí que menos, nunca tiene tiempo, jamás. ¿Por qué? Porque el mundo lo tiene completamente agarrado. Por eso le decía yo una vez a un hermano, cuidado como el mundo se lo traga, porque el mundo se traga a cualquier persona que se deje tragar, se lo traga. Hay tres maneras de que el mundo se trague a cualquiera: por el dinero, por el mando y por el sexo. Son las tres portones, tres puertas grandes por donde el mundo se traga a cualquiera. De modo que entonces ellos tienen con su dinero. En cambio, aquel que no tiene nada o que es una persona normal, común y corriente, que vive de su trabajo, generalmente es más sensible al Altísimo, porque como no tiene poder, no tiene ese don de mando. No, yo con mi... Vaya usted, yo tengo mi gente y ta. Aquel que no tiene nada, como no tiene manera de dominar a nadie, pues entonces busca un medio de tener paz, es decir, como que tiene quizá un camino más amplio hacia Dios. De ahí que el dinero es muy bueno tenerlo, pero no esclavizarse al dinero, sino lo contrario, esclavizar al dinero al servicio de la humanidad. Eso lo haría cualquier iniciado, pero aquellos que son esclavos del dinero desgraciadamente no son iniciados y entonces viven esclavos del dinero y no tienen tiempo sino para eso. Eso no es ahora, eso ha sido en todas las épocas de la vida. Aquellos que tienen mucho mando, mucho dinero, jamás entrarán a la iniciación, sépanlo. ¿Ustedes alguna vez han visto a un millonario en la iniciación, en alguna parte? ¿O han oído decir que en algún lugar hubo un gran millonario fuera del Buda? Que ese sí se metió, renunció a todo lo que tenía y se metió al sendero de Dios, el Buda. Pero porque venía a cumplir una gran misión. Fuera del Buda yo no he oído decir de nadie, ni lo habrá. ¿Quién sabe hasta cuándo no habrá eso? ¿Ha entendido el hermano? ¿Alguna otra pregunta? A ver, el hermano.
Aquí. Venerable Maestro, quisiera que me aclare en lo que dice el Venerable Maestro Samael. Para llegar al ser hay que luchar cueste lo que cueste, si es posible, contra el hijo, contra los padres, contra la esposa y contra la naturaleza. ¿De qué forma? Ya, ¿sí? Todo eso hay que hacerlo, pero dentro de la ley. Dentro de la ley. ¿Me explico? Contra el hijo. Un hijo que sea caprichoso, pues se le deja ya sus caprichos y uno se va. Que el hijo está llorando y que está chiquitico y que no lo permite que vaya. Bueno, pues lo deja ahí cuando se ha amarrado, que llore toda una noche, pero ¡pam!, tiene que ir. Eso cuando no hay los apegos, porque hay muchas, especialmente las madres, son demasiado apegadas a los hijos. Y entonces ese es un pretexto que tienen para nunca ir a buscar la iniciación. Sin embargo, hay otras madres que dicen, no, el hijo algún día crece y él coge su camino. Y a mí no me va a servir para mi autorrealización, de modo que el hijo allá y yo acá y siguen su camino, cada cual por su camino. Lo mismo a la esposa. Una esposa que diga, bueno, mire, si usted va a eso, yo me mato. Y bueno, pues mátese, pero yo me voy. Y va uno al ritual y vuelve y la mujer todavía no se ha matado. Entonces, en esos aspectos es que habla el maestro. Pero si la esposa está enferma, muriéndose de enferma, y que por ir a un ritual yo la dejo que se muera, ahí sí me gano el karma, porque primero está la esposa y después el ritual. Primero está la obligación y después la devoción. No, que ese es el termómetro de la conciencia que hay que saberlo manejar. Porque si un hijo está enfermo, necesita que el padre vaya por el médico, y más bien se va al ritual, entonces se voltea la espada y le cae a uno mismo. O sea, que ahí ya no hay razón de hacerlo, sino que es lo contrario. Tiene que dejar de ir al ritual y atender la vida de su hijo, porque de lo contrario, pues le caería el karma, se ganaría el karma, dejando a morir a su hijo por irse al ritual. No, que ahí es donde está el equilibrio de la balanza para no ir a meter los pies. Y para eso necesita ese termómetro que se llama la conciencia. ¿Ha entendido el hermano? Bueno, allá el hermano, su pregunta. Querido maestro, ya que estamos hablando del termómetro para medir los distintos aspectos de nuestra iniciación, de nuestra conciencia, ¿habría un termómetro para medir la órbita cósmica interior, o sea, nuestra madre Kundalini, el paso que lleva interno? ¿Es un termómetro como medir el paso de nuestra onda microscópica dentro, interno? Muy interesante su pregunta, porque nos da la oportunidad de hablar algo que realmente no hemos tocado esos campos. El factor del fuego divino, el fuego cósmico, se puede ver. Existe un termómetro para ver, una medida para ver. Porque así como como en la masonería existen los 33 grados, pues en el caduceo de Mercurio existen las 33 vértebras en las cuales se mide la intensidad del fuego cósmico acásico, o sea, por donde va subiendo la serpiente sagrada, más el termómetro para la conciencia o para la intensificación de las ondas, digamos, de expansión del poder cósmico. La única manera es en el verbo, porque de lo contrario, en cuanto al pensamiento se refiere, uno mismo no puede medirlo, lo podrán medir otros. En cuanto al verbo, también lo podrán medir otros. Uno mismo solamente podrá, digamos, suponerse aproximadamente, y podrá inclusive saber en qué iniciación va, mas una medida exacta no la podrá nunca concebir, porque resulta que la conciencia universal, al no tener ni principio ni fin, ¿dónde comienza la medida y dónde termina? ¿No? Entonces no se puede medir algunas cosas,
algunos aspectos del fuego cósmico, como es el fuego sagrado, quizá como es el volumen de capacidad de manifestación del ser a través del verbo, y quizá podrían haber aparatitos, ¿cómo llaman chiquitos que le ponen el cerebro a las personas? Electrodos, ¿no? Quizá electrodos para medir alguna intensidad, y ya en el campo del intelecto podrían medirle el aspecto de la inteligencia, el aspecto del intelecto, es decir, el cociente intelectual, podrían medir todo eso, pero que pertenece a la personalidad. Pero ya lo que pertenece al cosmos, ¿dónde comienza y dónde acaba? No se sabe, porque no tiene ni principio ni fin. No, que quede eso claro. Bueno, entonces, queridos hermanos, vamos a dar por terminada nuestra charla. No vamos a aceptar más preguntas ni hacer más respuestas, debido a que ya pues está bastante avanzado de tiempo, y es mejor dejarlos que se vayan en paz a su casita. Agradecerles sinceramente la atención que nos dispensaron. Muchísimas gracias y paz inverencial, hermano.